En las montañas de Mistrató, Colombia, 2 niños desaparecieron. Días después, a la orilla de un río helado, fueron encontrados sus cuerpos. Juan Pablo, de 8 años, y Lisbeth, de 13. Todo el pueblo quedó en silencio. Pero el horror no terminó allí. El principal sospechoso no era un extraño en la oscuridad, sino el hombre que vivía bajo el mismo techo. Una confesión escalofriante, creencias delirantes y una cadena de decisiones siniestras arrastraron a esta familia a una tragedia sin salida. ¿Cómo pudo un hogar convertirse en la escena de una masacre? En 1996, Marta Luz Echeverry tenía 20 años y vivía en Belén de Umbría. Trabajaba en casas de familia y no le temía al trabajo del campo. Si tenía que olear a esa dona, lo hacía. Si tenía que cortar o cargar caña, también lo hacía. Nada la detenía. Así había sido siempre su vida. Su infancia, marcada por la dureza de un padre difícil, no fue fácil, y eso la hizo más fuerte. Su vida cambió cuando quedó embarazada. En 1997 dio a luz a una hermosa niña, Lisbeth. El padre de la niña nunca respondió por ella. Ni siquiera le dio su apellido. Marta, con el apoyo de sus hermanos, crió sola a la pequeña. Lisbeth creció siendo una niña amorosa, despierta, soñadora. Decía que quería ser médica forense. Quienes conocieron a Marta coinciden en algo. Fue una buena madre. Amaba a su hija. Trabajaba duro por ella y por sí misma. Su vida giraba en torno a ese amor y a esa lucha. Pero ese esfuerzo, esa historia de superación, terminó de forma trágica y sin sentido. Pasaron 5 años, y en 2002 Marta les contó a sus familiares que estaba embarazada por segunda vez. Ese mismo año nació Juan Pablo, un niño más bien tullido, pero también alegre. Tenía una personalidad algo rebelde, pero en el fondo era un niño dulce. Entre él y Lisbeth existía una conexión especial. Compartían sangre, juegos y una comprensión mutua. Se querían profundamente. El padre de Juan Pablo, al igual que el de Lisbeth, nunca se hizo presente. Marta renunciará a la idea de luchar sola por sus 2 hijos. Trabajaba sin descanso, con el alma puesta en brindarles lo necesario, sin recibir ayuda de nadie. 5 años más tarde, en 2007, cuando Juan Pablo tenía 5 años y Lisbeth 10, llegó al pueblo un forastero. Algunos decían que era un yerbatero, un hombre que parecía haber salido de las piedras mismas. Se llamaba John Freddy Ortiz. Él afirmaba tener un don de sanación otorgado por Dios. Decía que con solo mirar a una persona podía detectar su enfermedad. Así, casi sin darse cuenta, las recetas de John Freddy se hicieron populares en Belén de Umbría, y entre quienes acudieron a él, llegó Marta, acompañada de sus hijos, Lisbeth y Juan Pablo. Buscaba ayuda para tratar unos problemas de piel que afectaban a Lisbeth. Según John Freddy, se trataba de algo extraño en el estómago. Pero lo que Marta encontró no fue solo un supuesto sanador, sino a un hombre con quien terminaría compartiendo su vida. Se enamoraron rápidamente. Ella creía en su don, en sus palabras, y en cuestión de días, él ya vivía con ellos. Algunos habitantes del pueblo recuerdan que Marta siempre había parecido una buena madre, pero tras la llegada de John Freddy Ortiz, su comportamiento cambió. Comenzó a tomar decisiones que poco a poco empezaron a poner en riesgo el bienestar de Lisbeth y Juan Pablo. En cuestión de semanas, John Freddy Ortiz, quien había llegado como un forastero, se convirtió prácticamente en la figura paterna que Juan Pablo y Lisbeth nunca habían tenido. Él mismo aseguraba que los veía como sus propios hijos y que jamás los dejó de lado. Según sus palabras, si no los hubiera considerado parte de su familia, simplemente habría estado con Marta y no con los niños. Pero insistía en que su hogar se basaba en un equilibrio entre todos los miembros. Aunque Marta se mostraba feliz junto a John Freddy y sus hijos, su familia no aprobaba la relación. Desde el primer encuentro, algunos de sus allegados sintieron algo extraño en él. Una familiar relató que su primera impresión fue la de un hombre incómodo,
que transmitía una sensación desagradable con solo una mirada. Pese a las advertencias, Marta decidió seguir adelante con la relación, pero la aparente estabilidad no duró mucho. En 2008, un juez ordenó la captura de John Freddy Ortiz por un delito grave cometido contra una menor de edad en otro municipio. Para personas como Adora y Omar, esto fue una señal clara de alerta. Sin embargo, Marta pensaba diferente. Aseguraba que todo era un error judicial, que John Freddy era inocente y que no había hecho daño a nadie. John Freddy Ortiz cumplió una condena de 2 años. Fue liberado a finales de 2009. Ya en libertad, John Freddy Ortiz tenía nuevos planes junto a Marta y los niños. Juan Pablo, de 8 años, y Lisbeth, de 13. Marta contaba con un terreno lejano y descuidado, cubierto por el rastrojo y sin condiciones habitables. Decidieron mudarse allí, a un municipio vecino llamado Mistrató. La familia de Marta no estaba de acuerdo con este cambio. Ellos preferían que se estableciera en Sabin, donde ella tenía un derecho reconocido sobre una propiedad. Sin embargo, Marta optó por seguir el plan junto a John Freddy. En febrero del año 2010, Marta Echeverry y John Freddy Ortiz se trasladaron con Juan Pablo y Lisbeth a una vivienda ubicada en el corregimiento de San Antonio del Chamí, en jurisdicción del municipio de Mistrató. El motivo declarado de la mudanza fue mejorar sus condiciones económicas. Los primeros meses en ese lugar estuvieron marcados por dificultades. John Freddy tuvo varios conflictos con los vecinos, principalmente porque estos utilizaban su finca como camino de paso. Poco después, ocurrieron 2 hechos inusuales. La vivienda fue incendiada y días más tarde, Marta resultó herida por arma de fuego. Estos acontecimientos preocuparon profundamente a sus familiares, quienes vivían lejos y no podían brindar ayuda inmediata. La seguridad de los niños comenzó a ser motivo de angustia. Sin embargo, según John Freddy, las autoridades no tomaron medidas. El jueves 15 de abril de 2010, al final de la tarde, Omar, hermano de Marta, recibió una llamada de John Freddy Ortiz, informándole que los niños habían desaparecido y que supuestamente la guerrilla estaba involucrada. Dada la distancia, Omar y Dora, tíos de los niños, poco pudieron hacer en ese momento. El 16 de abril, John Freddy Ortiz y Marta Echeverry reportaron la desaparición de los niños ante las autoridades. Informaron que los habían dejado en la casa y que, mientras salían por unos 30 minutos a arreglar una manguera en los alrededores, los menores habían desaparecido. La zona, por ser rural y abierta, no parecía propicia para que un menor se perdiera, especialmente conociendo bien el sector. La policía comenzó a considerar que no se trataba simplemente de una desaparición. John Freddy se mostraba angustiado y afirmaba haber recibido mensajes en sueños, donde uno de los menores le decía que no lo buscara más, porque estaban descansando en el río. Esta versión fue considerada poco creíble por las autoridades. Mientras tanto, una tía de los niños, que se encontraba en Belén de Umbría, llamó a su hermana Marta para preguntarle por la desaparición. Marta explicó que habían ido al agua y que, al regresar en menos de 20 minutos, uno de los niños ya no estaba. Su tono tranquilo causó desconcierto en la familia. Ante estos hechos, las autoridades activaron una búsqueda por la zona montañosa y sectores aledaños. Debido a lo hostil del terreno, fue necesario solicitar el apoyo de la Defensa Civil y de habitantes locales para una búsqueda más detallada. Después de 2 días, el 18 de abril, alrededor de la 1 de la tarde, se reportó el hallazgo de uno de los niños. La noticia fue recibida con preocupación, ya que desde el inicio había presentimientos de un desenlace grave. La Policía Judicial del Departamento de Risaralda fue alertada. El menor había sido víctima de un homicidio violento, con el uso de armas blancas, por lo que se trasladaron de inmediato al corregimiento de San Antonio del Chamí, en el municipio de Mistrató. Mientras tanto, Omar, que ya se encontraba en la zona, fue hasta el río para realizar un reconocimiento. Allí encontró el cuerpo de un niño con señales evidentes de violencia, con heridas graves en el rostro
y el cuerpo que mostraban la brutalidad del ataque. Omar reconoció de inmediato a su sobrino, Juan Pablo Echeverry, de 8 años, por el cabello y la contextura. El cuerpo yacía boca abajo, sobre las piedras, en una de las orillas del río. Ya presentaba signos de descomposición debido al clima y a la presencia de animales carroñeros en el área. El estado del cuerpo de Juan Pablo confirmaba que había sido víctima de una muerte violenta. Todo indicaba que quien cometió el crimen tenía la intención clara de acabar con su vida. El cadáver fue trasladado a medicina legal para los procedimientos correspondientes. Ese día no se supo nada sobre Lisbeth. La única esperanza que quedaba era que pudiera aparecer con vida. Sin embargo, el 19 de abril, mientras se llevaba a cabo el entierro de Juan Pablo, las autoridades fueron notificadas de un nuevo hallazgo. El cuerpo de Lisbeth Echeverry fue encontrado en una de las bifurcaciones del río, sobre la arena, en condiciones que reflejaban un alto nivel de violencia. Mostraba signos claros de haber intentado defenderse, con heridas visibles en su cuerpo. También tenía cortes en la cabeza y múltiples hematomas en todo el cuerpo. El cadáver fue llevado a medicina legal. Para la familia y la comunidad, la noticia era imposible de asimilar. Todos estaban conmocionados, porque se trataba de 2 niños inocentes que no debían nada y que no merecían ese destino. Algo que llamó la atención de las autoridades fue la actitud de los padres durante la búsqueda y luego, ante el hallazgo de los cuerpos. Mostraron una reacción pasiva, y en el momento en que se confirmaron las muertes, su comportamiento no reflejaba la tristeza profunda que normalmente se observa en casos similares. La hermana de Marta notó que ella lloraba de una forma distante, fría, poco natural. Esa reacción no parecía propia de una madre que acababa de perder a sus hijos de manera violenta. En general, se la notaba tranquila, sin la angustia ni la desesperación esperadas. Días después, Medicina Legal entregó los resultados de las necropsias. En el cuerpo de Juan Pablo se encontraron 6 heridas causadas por un arma contundente. En el cuero cabelludo, en ambos lados de la cara, en el labio, en el cuello, y además presentaba fractura en la pierna izquierda. En el caso de Lisbeth, se identificaron 4 heridas en el cuello, siendo una de ellas la causa directa de la muerte. El examen forense reveló además indicios de un presunto abuso, sustentado en hallazgos observados durante la inspección médica. Para las autoridades, los informes de necropsia demostraban que hubo una clara intención homicida. Sin embargo, en ese momento, no contaban con información suficiente. Las labores de vecindario no arrojaron indicios sobre posibles responsables, y el tiempo transcurrido complicaba aún más la identificación del autor del crimen. Comenzó de inmediato la recolección de muestras por parte del Grupo Técnico de Criminalística, que inspeccionó toda la zona, incluida la casa donde vivían Marta Echeverry, John Freddy Ortiz y los niños, con el objetivo de encontrar evidencias que permitieran identificar al responsable del crimen. En el área común de la vivienda, específicamente en la zona de aseo, se encontraron manchas de sangre en el piso. Pequeños rastros hemáticos en diferentes partes de la casa alertaron a las autoridades. Al ser consultados, Marta y John Freddy afirmaron que esas manchas eran producto del sacrificio de un animal para la cena de ese día. Una caja de cartón hallada en la vivienda levantó mayores sospechas. Tenía rastros de sangre y lo que parecían ser marcas de manos infantiles. Las autoridades se preguntaron si pertenecían a Juan Pablo o a Lisbeth. Durante el proceso de investigación, la actitud de Marta llamó la atención por su pasividad. Mostraba una actitud permisiva. Repetía que quería irse, que no deseaba seguir viviendo allí y que ya había perdido lo que más amaba. Tanto ella como John Freddy manifestaban su intención de mudarse al departamento del Meta, de donde él provenía. A partir de los testimonios recogidos, se estableció que el niño había sido golpeado hasta morir. Se supo también que la niña intentó escapar, pero fue alcanzada. Algunos testigos afirmaron que no intervinieron por temor, ya que si lo hacían, también podían ser atacados. Con esta información, la Fiscalía de Belén de Umbría solicitó ante un juez la orden de captura contra John Freddy Ortiz y Marta Echeverry. El 21 de abril de 2010,
6 días después del homicidio de los hermanos Etcheverry, ambos llegaron a Belén de Umbría, solicitando protección de las autoridades. Sin embargo, en ese momento, la policía judicial les notificó su captura como principales sospechosos del doble homicidio. Cuando Marta Etcheverry y John Freddy Ortiz fueron capturados, sus reacciones llamaron la atención de quienes presenciaron el momento. Marta no lloró, no afirmó su inocencia, ni reconoció culpa. Permaneció en silencio, con una actitud pasiva, casi ausente, respondiendo únicamente lo estrictamente necesario. En contraste, John Freddy asumió una postura distinta. Hizo gestos hacia los policías y declaró que él asumiría toda la responsabilidad, pidiendo que no involucraran a Marta, asegurando que ella no tenía nada que ver. Ambos fueron trasladados de inmediato a los juzgados del municipio de Belén de Umbría, donde se les imputó el delito de doble homicidio agravado. John Freddy Ortiz aceptó los cargos y, semanas después, fue condenado a 55 años de prisión como autor material del asesinato de los hermanos Etcheverry. Actualmente, se encuentra recluido en la cárcel picaleña de Ibagué. Durante una entrevista posterior, John Freddy habló sobre el crimen con frialdad. Reconoció que consideraba a los niños como sus propios hijos, pero afirmó que ya no había vuelta atrás. Admitió haber asesinado a Juan Pablo utilizando sus pies y una macana de chonta. También confesó el asesinato de Lisbeth, narrando cómo ella intentó defenderse mientras él le causaba lesiones graves, justificando el acto con ideas sin sentido, aludiendo a una supuesta purificación por considerarla una hechicera. Los investigadores de la SIJIN quedaron perplejos ante las explicaciones que John Freddy ofreció. Alegó que estaba en el río con Diego Fernando buscando oro, y al no encontrar nada, regresó en 2 ocasiones a la casa para presionar a los niños, insistiendo en que le entregaran el oro que supuestamente le estaban ocultando. En la tercera vez que regresó a la casa, John Freddy Ortiz llegó armado con un palo. Ejerció una violencia extrema contra el menor, en actos que resultaron fatales. A la niña también la agredió físicamente. Todo esto en presencia de la madre. Según su testimonio, creía que los niños le estaban ocultando oro. Afirmaba que ellos decían que él pertenecía a los monstruos y que con eso hacían desaparecer el oro. Las declaraciones de John Freddy desafiaban toda lógica, pues sus motivaciones estaban cargadas de creencias relacionadas con la magia negra y la brujería. Sostuvo que algo dentro de él le hizo pensar que debía asesinarlos, convencido de que los niños harían daño como lo harían los hechiceros. Según él, si tenían eso por dentro, lo mejor era eliminar el mal de raíz. Contó que días antes del crimen, creyó haber descubierto que los menores estaban practicando brujería. Aseguró que en un plato de comida destinado a un sancocho, vio señales de que estaban atentando contra él. Incluso mencionó, de forma irracional, que en ese plato habían echado los bebés como parte de un supuesto ritual. También afirmaba que le impedían trabajar en la finca. Decía que los niños realizaron una oración para que no pudiera seguir con sus labores y que, desde entonces, no encontraba oro en el río. Según su versión, eso le generaba rabia y frustración. Para él, los menores eran los responsables de que ya no pudiera extraer oro. Repetía que era culpa de ellos y atribuía lo sucedido a la influencia del mal. Sus palabras revelaban una distorsión profunda de la realidad, sin fundamento racional alguno. El hecho de que una persona como John Freddy Ortiz asesinara a 2 niños resultó profundamente perturbador para las autoridades y la comunidad. Sin embargo, él no lo percibía de la misma manera. En sus declaraciones, afirmó que lo que hizo fue consecuencia de una influencia demoníaca que se apoderó de él, supuestamente tras haber ingerido algo extraño en una comida. Sostenía que los niños habían realizado una oración para destruir sus cultivos de caña y maíz, y afirmaba que, por las noches, ellos realizaban actos que él interpretaba como rituales oscuros. Según su versión, lo que veía no era directamente de los niños, sino del diablo, que se lo mostraba a través de ellos. El relato de John Freddy mostraba una constante necesidad de justificar sus actos, siempre desplazando la responsabilidad
hacia una fuerza extraña que decía sentir dentro de sí. Alegaba que no sabía exactamente qué era, pero insistía en que era el demonio. De acuerdo con el análisis clínico, los rasgos que presentaba correspondían a los del espectro psicopático, con una estructura antisocial pronunciada. Él mismo llegó a reconocerlo de forma indiferente cuando personas lo llamaron psicópata, respondiendo que si eso era lo que decían, entonces debía serlo. Después de cometer el doble asesinato, John Freddy Ortiz declaró que no sintió ningún tipo de remordimiento. Reconoció que decía la verdad al afirmar que no le dolió lo que hizo. Según los expertos, como el psiquiatra que evaluó su caso, ser catalogado como psicópata no implica una enfermedad mental, por lo que su conducta, cometida en pleno uso de sus facultades, debía ser castigada con cárcel. Así lo determinó también un juez, quien lo condenó a 55 años de prisión, basándose en la aceptación de cargos, los antecedentes penales y la gravedad del crimen cometido contra 2 menores de edad. La pena no tuvo ningún tipo de rebaja. Mientras John Freddy Ortiz fue condenado de manera anticipada, la situación legal de Marta Echeverry, madre de los niños, fue distinta. Al no aceptar responsabilidad alguna en el doble homicidio, tuvo que enfrentar un juicio oral en su contra, iniciado en junio de 2010 en el Palacio de Justicia del municipio de Belén de Umbría, Risaralda. El fiscal Nelson Camacho la acusó del delito de homicidio agravado, argumentando que la ley también considera culpable a quien, por omisión, permite un crimen. Sostuvo que una madre tiene el deber legal y moral de proteger a sus hijos y alejarlos del peligro, y que Marta no lo hizo. Según la acusación, debió al menos haber huido, especialmente teniendo en cuenta que John Freddy salía desde temprano a trabajar en el río, y ella permanecía con los niños. Durante el día, en lugar de protegerlos, asumió una actitud pasiva. La prueba principal en su contra fue el testimonio de Diego Fernando Giraldo, quien aseguró que Marta permitió el homicidio. La fiscalía cuestionó duramente esa conducta, resaltando que, según otros testigos, los niños eran golpeados, dormían en costales en el suelo y pasaban hambre. Por su parte, el abogado defensor de Marta, Jairo Jesús Velázquez, sostuvo que su clienta no era culpable, sino una víctima más. Argumentó que Marta vivía bajo un miedo constante que la inmovilizaba, lo que explicaría su silencio y falta de acción. Según el defensor, ella era una persona con un carácter subordinado, alguien fácilmente influenciable y dominada por su pareja. La defensa de Marta Echeverry argumentó que ella actuó bajo miedo, coacción y manipulación por parte de John Freddy Ortiz. Sin embargo, la fiscalía respondió a ese planteamiento con una pericia técnica realizada por un médico psiquiatra del Instituto Nacional de Medicina Legal, la cual concluyó que Marta no se encontraba bajo ningún tipo de influjo psicológico o temor reverencial causado por su pareja. Según el informe, su estado mental era normal y sus capacidades intelectuales y volitivas estaban plenamente desarrolladas. Además, las declaraciones del propio John Freddy Ortiz terminaron por perjudicar aún más a Marta. Él admitió que ella conocía sus intenciones y que incluso le había pedido que lo hiciera, pero que no lo hiciera frente a ella, aunque luego intentó matizar sus palabras diciendo que Marta estaba en un estado mental alterado. El daño ya estaba hecho. Durante el juicio, Marta se presentó embarazada de John Freddy Ortiz. El juez Soto consideró que, aunque pudo haber existido cierta manipulación por parte de Ortiz, eso no eximía a Marta de su responsabilidad como madre. Reconoció que hubo una influencia fuerte que afectó su capacidad de actuar, pero lo que determinó su culpabilidad fue la anulación de sus instintos de protección materna. Según el juez, Marta adoptó una actitud completamente omisiva. Tuvo la posibilidad de proteger a sus hijos y no lo hizo. En su sentencia, afirmó que ella pudo haber tomado otras decisiones, como alejar a los niños del agresor, pero no lo hizo, dado que las víctimas eran menores de edad y por tratarse de un doble homicidio, la ley impuso una pena sin beneficios ni rebajas. El juez condenó a Marta Echeverry a 55 años de prisión, una de las penas más altas que, según él mismo expresó, había dictado en su carrera,
El 18 de noviembre de 2010, Marta Echeverry fue condenada como coautora del homicidio de sus propios hijos. Para su familia, esa sentencia fue un golpe profundo. Algunos de sus allegados, aunque aceptaron el fallo judicial, creyeron que Marta pudo haber sido víctima de algún tipo de manipulación o control. Afirmaban que, aunque las autoridades no siempre reconocen estos aspectos, existen métodos por los cuales una persona puede ser sometida, incluso a través de sustancias o plantas que alteran la conciencia. Los cuerpos de Juan Pablo y Lisbeth descansan juntos en un cementerio. Son el recuerdo vivo de una tragedia que jamás debió haber ocurrido, pero que nadie logró detener. Sus familiares, aún marcados por el dolor, encuentran consuelo en el pensamiento de que los niños ahora están en paz, lejos del sufrimiento. Ellos creen que las almas de los pequeños son ahora libres, volando en el cielo, disfrutando de la infancia que les fue arrebatada por una maldad que no estuvo en hechizos ni fuerzas oscuras, sino en una persona real, de carne y hueso, con nombre propio, John Freddy Ortiz. ¿Alguna vez han conocido un caso donde alguien aparentemente normal resultó ser peligroso? ¿Cómo creen que podríamos prevenir tragedias como esta en nuestras comunidades? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal.